Déjanos ser felices. 5 años. 1825 días de espera. Se desvanecieron en el aire caliente de Sevilla, entre el aroma a azahar y a vino añejo, convertidos en nada más que polvo sobre mi piel, cuando esas palabras salieron de su boca, de la boca de Álvaro, mi prometido. No dijo lo siento, no dijo fue un error. Sonrió, una sonrisa amplia, despreocupada, como si acabara de anunciar que iba a llover, y tenía el brazo alrededor de los hombros de Carmen, su asistente, cuya mano descansaba sobre un pequeño pero inconfundible bulto en su vientre. El silencio en el patio de la bodega Solera del Sur era tan absoluto que podía oír el leve goteo de la fuente de mármol, los rostros de mi familia, la abuela Rosario, tíos, primos, amigos cercanos, estaban congelados en muecas de incredulidad, de horror cortés, de un morbo apenas disimulado. La luz de la tarde, dorada y traicionera, bañaba la escena, haciendo brillar la copa de fino que Álvaro sostenía con la misma naturalidad con la que, hasta hacía un mes, sostenía mi mano. Todo había sido perfecto, demasiado perfecto. Solo unas horas antes, yo estaba en la capilla de la bodega, delante de la imagen de la Virgen del Subterráneo, la patrona de nuestros calados. Le encendí una vela, como hacía cada viernes desde que Álvaro se fue a Madrid a dirigir la sucursal. Que vuelva pronto, susurraba, que la expansión en la capital sea un éxito, que nuestra vida juntos empiece por fin. Había elegido el traje de novia, un diseño de laces de lagartera sobre seda blanca, que ahora colgaba como un fantasma en el taller de la modista. Había probado los dulces de almendra para el banquete, seleccionado el vino de la boda, un oloroso viejísimo de nuestra solera más antigua, de 1910, el mismo que se sirvió en la boda de mis abuelos. Esperaba, como Penélope, pero sin telar, con hojas de Excel, con informes de vendimia, con llamadas que se hacían cada vez más breves. Estoy muy ocupado, cariño, la reunión se alarga, te llamo luego. Vale, ¿es que Carmencita tiene este informe urgente? Carmencita. Ahora entendía el diminutivo cariñoso, el que yo creía profesional. El vuelo llegó con 2 horas de antelación. Quería darte una sorpresa. Fue el mensaje. Corrí al aeropuerto de San Pablo, el corazón golpeándome las costillas. 5 años. Iba a tenerlo de vuelta. En el vestíbulo de llegadas, lo vi primero a él, más alto, más pulcro, con ese traje italiano que le compré para su cumpleaños. Y luego vi su brazo, extendido no hacia mí, sino hacia una chica joven, de pelo castaño liso y ojos grandes, que bajaba del mismo taxi. La sostuvo del codo con una delicadeza que me faltó el aire, una delicadeza que era mía. Mercedes, qué alegría verte. Álvaro se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla, el beso que se le da a una tía lejana. Su perfume, el mismo de siempre, me provocó náuseas. Mira, esta es Carmen, la asistente de la que te hablaba. Ha tenido un viaje un poco mareado. Pobrecita. La chica, Carmen, me sonrió, una sonrisa tímida, ligeramente avergonzada. Señorita Rodríguez, es un honor. Álvaro no para de hablar de usted y de esta bodega maravillosa. Su voz era suave, melosa, como el mosto dulce, pero sus ojos, en un rápido vistazo que me echó de arriba abajo, no lo eran. Midieron, calcularon, archivaron. Mucho gusto. Conseguí articular. No sabía que viajabas con asistencia. Álvaro soltó una risa forzada. Bueno, es que Carmen es nueva en Sevilla, y como va a trabajar con nosotros en la bodega, pensé que lo mejor era que viniera conmigo para enseñarle el terreno. Y, bueno, carraspeó, tiene un pequeño problema de salud que requiere algo de cuidado. Nada grave. Yo miré su vientre, todavía plano bajo un vestido amplio, y lo supe con la misma certeza con la que un catador reconoce una uva pacificada en una copa a ciegas. Había algo agrio, sobremadurado, en el aroma de esa situación. ¿Un problema de salud?, pregunté, mirando fijamente a Álvaro. Fue Carmen quien respondió, bajando la vista y llevándose una mano al estómago. Es algo muy feliz, en realidad, pero complicado. Álvaro ha sido un ángel, cuidándome. Álvaro, un ángel. Mi estómago se retorció. El viaje de vuelta a la bodega, en mi coche, fue un suplicio. Álvaro hablaba de cifras, de cuotas de mercado en Madrid, de lo duro que había sido el trabajo. Yo conducía en silencio, escuchando desde el asiento trasero la voz suave de Carmen hacerle preguntas tontas, admirativas. De verdad, qué interesante, Álvaro, eres un genio. Llegamos a la finca, las blancas paredes encaladas, los naranjos en flor, la puerta de madera maciza con el escudo de la familia. Mi hogar, mi prisión durante 5 años.
Álvaro ayudó a Carmen a bajar, su mano en su espalda baja, un gesto íntimo, posesivo. He pensado que Carmen podría quedarse en la casita de invitados. ¿Te parece?, me dijo, como pidiendo permiso para traer un perro, hasta que encuentre un piso. Será más cómodo para ella, con su condición, claro, dije, mi voz sonaba hueca, lejana, como quieras. La cena familiar ya estaba planeada, una celebración de su regreso. La abuela Rosario había sacado la vajilla buena, todo brillaba. Yo me vestí con un traje de flamenca color grana, el color de la sangre, de la pasión. Me miré en el espejo, ojos oscuros, demasiado grandes para la cara, una boca que había olvidado cómo sonreír de verdad. Me puse los pendientes de oro que fueron de mi madre, la armadura para la batalla que aún no comprendía. Y entonces, en el patio, con el sol poniéndose detrás de los cipreses, después de los abrazos, de los cuanto has crecido dirigidos a primos jóvenes, de los brindis iniciales por el reencuentro, Álvaro tomó la palabra. Carmen estaba a su lado, pálida, con una expresión de ciervo asustado. Familia, amigos, comenzó, con su voz de barítono suave que también sonaba en las presentaciones de PowerPoint. Qué feliz estoy de estar de vuelta en casa, entre los míos. Estos años en Madrid han sido de un trabajo intenso, pero siempre con un objetivo, fortalecer nuestro legado, nuestra bodega. Hizo una pausa, bebió un sorbo de vino, todos le miraban, sonrientes. Yo también. Todavía esperaba el anuncio de nuestra boda. El estúpido corazón seguía latiendo con esperanza, pero el trabajo no lo es todo, continuó. A veces, la vida da regalos inesperados, bendiciones que llegan sin avisar y que cambian todo. Su mirada se posó en Carmen, y su sonrisa se hizo tierna, protectora, una sonrisa que nunca había sido para mí de esa manera. Carmen no es solo una asistente brillante, se ha convertido en alguien muy especial. Un hormigueo frío recorrió mi espina dorsal, y tenemos una noticia que queremos compartir con todos vosotros, con la familia. Tomó la mano de Carmen, ella bajó la cabeza, una sonrisa tímida asomando a sus labios. Vamos a ser padres. Un suspiro colectivo, luego, un segundo de silencio absoluto, roto solo por el canto de un grillo. Los ojos de todos, como balas, se volvieron hacia mí. Yo era el blanco, el centro de un tiro al plato del que no podía moverme. Álvaro me miró entonces, directamente a los ojos, y su sonrisa no se desvaneció, se endureció, se volvió casi un desafío. Lo sé, es repentino, inesperado. Mercedes, tú, más que nadie, sabes lo importante que es la familia, el honor, la responsabilidad. Cada palabra era un clavo bien martillado. Soy un hombre de palabra, un hombre español, y un hombre español asume sus actos, cuida de los suyos. Sentí la mirada de la abuela Rosario, pesada como plomo, la de mis tíos, el bochorno, la lástima, el morbo. Por eso, concluyó Álvaro, apretando la mano de Carmen, con el corazón dividido entre el cariño inmenso que te tengo, Mercedes, y mi deber hacia mi hijo. Debo hacer lo correcto. Carmen y el bebé necesitan estabilidad, necesitan un hogar, un nombre. Respiró hondo. Te pido, Mercedes, que nos dejes ser felices, que nos des tu bendición. Déjanos ser felices. El mundo se inclinó, el patio, las caras, las copas de fino, todo se desdibujó en un remolino de manchas de color. Oí un sonido, un jadeo ahogado. Era el mío. Mis manos, aferradas al respaldo de una silla de Enea, estaban blancas, sin sangre. Álvaro, la voz de mi tío Rodrigo, incómoda. Esto es, muy precipitado. Hablad en privado, por Dios. ¿En privado? La voz de Álvaro sonó razonable, firme. La familia lo sabe todo. No hay nada que ocultar. El error fue mío, y lo asumo, pero ahora mi obligación es clara, y con nuestro hijo, le había puesto nombre, ya le había puesto nombre. Carmen alzó por fin la vista hacia mí, sus ojos, grandes y húmedos, no expresaban triunfo, expresaban lástima, una lástima profunda, auténtica. Era peor. Mercedes, lo siento mucho, de verdad, nunca quise hacerte daño. Él nunca dejó de quererte, fue cosa de un momento, de debilidad. Y ahora, su mano acarició su vientre, ahora la vida va por otro camino. Exacto, asintió Álvaro, poniéndole un brazo sobre los hombros. La vida tiene sus propias rutas. Mercedes es fuerte, tiene la bodega, la familia, lo entenderá, lo entenderá. La frase resonó en mi cabeza, como si mi dolor, mis 5 años, fueran un pequeño inconveniente a superar, un malentendido. Miré a mi alrededor, busqué un aliado,
Una palabra de defensa. Mi primo Javier, el único que siempre decía lo que pensaba, tenía la mirada clavada en el suelo, la mandíbula apretada. Mi tía Consuelo se enjugaba una lágrima furtiva. La abuela Rosario, la matriarca, la guardiana de nuestro honor, me observaba con una expresión inescrutable, severa. No había condena para Álvaro en esa mirada, había cálculo. Mercedes, dijo la abuela, su voz seca como el jerez seco, esto es un asunto serio. No se discute delante de las copas. Álvaro, Carmen, pasad al despacho. Mercedes, tú también. El despacho era el viejo estudio de mi abuelo, con sus paredes forradas de libros de viticultura y el olor a tabaco y madera encerada. Un lugar de decisiones. Álvaro entró como si fuera suyo, dirigiéndose a la butaca del escritorio. Me senté en una silla frente a él. Carmen se quedó de pie, junto a la puerta, como una sirvienta esperando órdenes. La abuela cerró la puerta y se apoyó en el borde del escritorio, mirándonos alternativamente. Bueno, dijo Álvaro, rompiendo el silencio, sé que es un shock, Mercedes, y te pido disculpas, de verdad, pero los hechos son los hechos. Voy a ser padre, no puedo darle mi apellido a mi hijo siendo el prometido de otra mujer. Sería una deshonra, repetí, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. 5 años de espera. Álvaro, el anillo. Levanté mi mano izquierda, donde la diamante solitario brillaba bajo la luz de la lámpara. Los planes, la bodega, todo eso es menos importante que eso. Señalé a Carmen con un gesto brusco de la cabeza. Él no se inmutó. No se trata de importancia, se trata de responsabilidad. Tú eres una Rodríguez de la Sierra, entiendes el peso del nombre, del legado. Yo soy un de la Torre, mi hijo llevará mi nombre, mi legado. Había un énfasis sutil en el mí. Carmen no tiene nada, ni familia aquí, ni recursos. Yo debo protegerla. A los dos. Carmen bajó la cabeza, un sollozo tembloroso escapando de sus labios. Perfecto, impecable. ¿Y yo, qué soy?, pregunté, y esta vez el dolor rajaba mi voz. ¿El obstáculo a tu noble gesto? ¿La solterona con bodega a la que dejaste plantada? Nunca fue mi intención hacerte daño, dijo, y por un instante, creí ver un destello de algo genuino en sus ojos, tal vez remordimiento, o tal vez solo miedo a la escena. Te quiero, Mercedes, siempre te he querido, pero a veces la vida te pone en una encrucijada, y un hombre elige su camino. La abuela Rosario habló por fin, su voz, baja pero cargada de una autoridad centenaria, cortó el aire. El escándalo sería insoportable. Las invitaciones de la boda están enviadas. Toda Sevilla habla de la boda de la heredera de Solerá del Sur. Cancelarla ahora sería el hazmerreír de media Andalucía. ¿Eso es lo que te preocupa, abuela? La miré, sintiendo como la traición se multiplicaba. ¿El qué dirán? El que dirán es el aire que respiramos. Niña, dijo con dureza, este asunto es lamentable. Álvaro ha cometido una gran falta, una falta de hombre. Lo dijo como si fuera un halago fallido, pero el niño es inocente, y es sangre. Se volvió hacia mí. Tal vez, hay soluciones que eviten el escándalo y cumplan con el deber. Álvaro se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué sugiere, doña Rosario? La anciana me miró a mí, no a él. La chica podría irse a algún lugar discreto. Almería, quizás, con recursos. Por supuesto, el niño nacería lejos. Luego, podría darse en adopción a una buena familia. O, si ella insiste en quedárselo, Álvaro podría reconocerlo económicamente, sin necesidad de este espectáculo. Su mirada era fría, práctica. Estaba negociando, no mi felicidad, sino la reputación de la bodega. Tú y Álvaro os casaríais como estaba planeado. Con el tiempo, esto pasaría. Los hombres tienen sus deslices, las mujeres tenemos la fortaleza de perdonar. Sentí un vacío en el pecho, un frío que me llegaba a los huesos. Estaban discutiendo mi vida, mi futuro, como si fuera un problema logístico, una partida de ajedrez donde yo era la reina a sacrificar. ¿Lo oyes, Mercedes? La voz de Álvaro era casi suplicante ahora. Tu abuela tiene razón. Podríamos seguir con lo planeado. Con el tiempo, yo, ¿perdonarte? Lo interrumpí, me levanté, las piernas me temblaban, pero la voz, de repente, no, perdonarte y casarme contigo, sabiendo que tienes un hijo con otra mujer, sabiendo que me mentiste cada día, cada llamada, durante meses, y ella, señalé a Carmen, que ahora me miraba con los ojos como platos, la máscara de víctima resquebrajándose por un instante para mostrar algo más duro, más astuto. ¿Qué harías con ella, Álvaro?
mantenerla en un piso como una querida, visitar a tu hijo a escondidas. ¿Esa es la vida honorable que quieres? Álvaro palideció. No hables así. Es una situación difícil para todos. ¿Difícil para todos? Una risa amarga, corta, me salió de la garganta. Tú vuelves aquí con tu amante embarazada. Me pides que os deje ser felices delante de mi familia. Y es difícil para todos. Me quité el anillo, el diamante, que tantas veces había contemplado imaginando un futuro. Ahora era solo un trozo de hielo muerto. Lo lancé sobre el escritorio. Cayó con un golpe seco. Rodó y quedó quieto frente a él. Toma, dije, tu responsabilidad. Mercedes, no seas irracional, comenzó la abuela. Irracional es creer que voy a ser parte de esta farsa. La corté. Por primera vez en mi vida, le hablé alto, y no voy a perdonar, ni a olvidar. Salí del despacho. No corrí, caminé con la espalda recta, atravesando el patio donde los murmullos cesaron de repente. Sentía todas las miradas en mi nuca, como agujas. Subí las escaleras hacia mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer contra ella. El silencio era absoluto. Luego, el temblor. Un temblor que empezó en las manos y se extendió por todo mi cuerpo. Violento, incontrolable. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era una conmoción seca, un desgarro interior sin alivio. No sé cuánto tiempo estuve allí. La habitación se oscureció. Desde abajo llegaban murmullos. El tintineo de vajilla recogida. La vida continuaba. Mi vida había terminado. Necesitaba aire. Salir de allí, de esas paredes que parecían cerrarse sobre mí. Me puse una chaqueta, sin importarme lo que llevaba debajo, y salí por la puerta trasera, hacia las calles de Sevilla. Era noche de pasión, una de las noches grandes de la Semana Santa. Las calles estaban abarrotadas, un río lento y oscuro de gente moviéndose hacia la carrera oficial. El olor a cera caliente, a incienso, a flores marchitas, me envolvió. Me dejé llevar por la corriente, empujada entre cuerpos anónimos, los capirotes puntiagudos de los nazarenos, las velas titilando, los pasos arrastrados de los costaleros bajo los pesados pasos, el sonido de las cornetas, grave y desgarrador, la saeta de un cantaor, rasgando la noche con su dolor. Me abrí paso hasta la primera fila, justo cuando la procesión de nuestro Padre Jesús del Gran Poder hacía una estación. La talla, imponente, dolorida, balanceándose sobre el mar de hombres, me miró con sus ojos de cristal. El resplandor de los cirios se reflejaba en la lágrima pintada en su mejilla, una lágrima eterna, y entonces, como si esa imagen hubiera roto un dique, las lágrimas llegaron, silenciosas, ardientes, me recorrieron la cara. Lloré por los 5 años perdidos, por la boda que nunca sería, por la traición, por la frialdad de mi familia, por la sensación de haber sido una tonta, una ingenua que regaba una planta muerta pensando que florecería. La gente a mi alrededor sollozaba, se santiguaba, vivía su fervor. Yo vivía mi naufragio. En medio de esa multitud, estaba más sola que nunca. El hombre al que había amado, a quien había dado lo mejor de mí, me había cambiado por un embarazo inesperado y una sonrisa tímida, y me había pedido, sonriendo, que le dejara ser feliz. Una ira oscura, densa como el alquitrán, empezó a mezclarse con el dolor. No era justo que él saliera sonriendo, con su deber cumplido y su conciencia tranquila. No era justo que ella, con sus ojos de cordero degollado, se quedara con todo. No era justo que mi honor, mi vida, mi bodega, fueran solo un peón en su juego. La procesión avanzaba. La Virgen, bajo su palio de terciopelo, pasó balanceándose, bella y triste. Mi madre me había contado que de niña creía que las vírgenes lloraban de verdad en Semana Santa. Ahora lo entendía. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos encontraron algo duro, pequeño. Lo saqué. Era un pendiente, uno solo. Debí de perder el otro en la huida. Lo observé a la luz de las velas. El oro brillaba, tibio, un vestigio de la persona que era hace unas horas. Una persona que esperaba, que creía en las promesas, que confiaba. Cerré el puño alrededor del pendiente. La punta dorada se clavó en mi palma. Un dolor agudo, real, anclándome al presente. Miré hacia atrás, en la dirección de la bodega. Allí estaban, él, ella, mi familia decidiendo mi destino en un despacho con olor a tabaco, decidiendo cómo limpiar su desorden. Y supe, con una certeza tan clara y fría como el cristal de la copa de vino más fina, que no lo haría, no limpiaría su desorden, no sería la mártir comprensiva, no les daría mi bendición, los dejaría ser felices, sí, pero primero,
les haría probar el verdadero sabor de su felicidad, un sabor que, estaba segura, sería más amargo que el pozo del vinagre más agrio. Abrí la mano, el pendiente cayó al suelo, perdido para siempre entre los pies de la multitud. Ya no lo necesitaba, ni el anillo, ni los sueños rotos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, el olor a cera e incienso era sofocante. Necesitaba otro aire, un aire que no oliera a traición ni a pena, un aire que me limpiara por dentro. Alguien, entre la multitud, me tocó el hombro, me volví, sobresaltada. No era un nazareno, era Javier, mi primo, el que había bajado la mirada en el patio. Su rostro, bajo la luz incierta, mostraba preocupación, y algo más, rabia contenida. Mercedes, dijo, su voz apenas un susurro por encima del rumor de la procesión, lárgate de aquí, de Sevilla, ahora. ¿Qué? No discutas, insistió, su mirada escudriñando la multitud como si buscara enemigos. Él no se parará aquí, tiene planes, para la bodega, para todo. La abuela está de su lado, creen que te doblegarás. No pienso doblegarme, lo sé, dijo, y una sonrisa rápida, feroz, asomó a sus labios. Por eso tienes que irte, para respirar, para pensar, para volver de otra manera. Se acercó más. ¿Recuerdas a mi amigo, el de la investigación marina? Su barco, el Victoria, zarpa de Cádiz hacia el sur, muy hacia el sur. Dentro de una semana, necesitan a alguien con conocimientos de bioquímica para un proyecto sobre levaduras en condiciones extremas. Dijiste una vez que te intrigaba cómo afecta el frío a la fermentación. Me quedé mirándolo, sin comprender. El Polo Sur. Javier, ¿estás loco? Más loco es quedarte aquí, viendo cómo ese imbécil y esa zorra se hacen con lo tuyo, dijo, sin rodeos. Es un barco español. Un mes, mes y medio, tiempo, aire, distancia, y, quién sabe, tal vez una idea. Me cogió de los hombros. Sus manos eran fuertes, de trabajar con redes y aparejos. Mercedes, tú no eres la de los lloros en la procesión, eres la que, con 12 años, arregló la bomba de los tanques de maceración cuando todos los hombres estaban de juerga en la feria. Eres más fuerte que esto, pero aquí, ahora, te están envenenando. La Virgen había pasado, la multitud empezaba a dispersarse, el olor a cera se mezclaba con el olor a tierra húmeda y a noche. Un mes, repetí, como un autómata, te consigo los papeles, lo arreglo todo. Solo tienes que decir que sí. Miré hacia donde había caído mi pendiente. Solo había adoquines oscuros y húmedos. Miré en la dirección de mi casa, de mi bodega, de mi vida hecha añicos. Luego miré a mi primo, a sus ojos oscuros llenos de una lealtad feroz y familiar. La saeta había terminado. En la distancia, una banda de música empezó a tocar una marcha lenta, solemne. Era una despedida. Abrí la boca. La palabra salió antes de que yo mismo la pensara. Clara y seca como un disparo en la noche sevillana. Sí, la palabra sí resonó en mi cabeza como un latigazo, despejando de un golpe la bruma de dolor y humillación. Miré a mi primo Javier, sus ojos oscuros, siempre llenos de la ironía tranquila del que prefiere el mar a la tierra firme, ahora brillaban con una urgencia inusual. Bien, dijo, apretándome el hombro, no digas nada a nadie, yo me encargo de todo. El Victoria zarpa de Cádiz en 6 días. Te preparo un perfil como asesora en bioquímica de levaduras para el Instituto de Ciencias Marinas. Es un proyecto real. Mi jefe está en ello. Tú solo preocúpate de hacer la maleta y de no volverte loca antes de tiempo. 6 días, musité, sintiendo como el mundo, que hacía un momento se desmoronaba, de repente adquiría una forma nueva, estrecha y urgente, un pasillo de tiempo que debía atravesar antes de escapar. Tengo cosas que hacer aquí, Javier. No puedo huir así como así. No es huir. Mercedes, susurró, acercándose más mientras un grupo de nazarenos pasaba a nuestro lado, sus túnicas rozándonos. Es un repliegue táctico. Desde fuera se ve el campo de batalla con más claridad. ¿Y desde dónde vas a ir? Una sonrisa casi feroz le cruzó la cara. Se ve todo con una claridad de hielo. Confía en mí. No sabía en quién más podía confiar. Así que asentí. Necesito una semana, para poner orden, o para desordenarlo todo. No lo sé aún. Una semana, te llamo mañana con detalles. Me dio un beso rápido en la mejilla y se perdió entre la muchedumbre, dejándome sola otra vez, pero ya no flotando a la deriva. Tenía una dirección, sur, hasta el fin del mundo. El camino de vuelta a la bodega fue un sueño de pesadilla, las calles vacías, el eco de mis pasos en los adoquines, el olor a incienso y cera fundida que se pegaba a la ropa.
Al pasar frente a la iglesia del Salvador, vi a una pareja besándose con urgencia en un portal. Aparté la vista, un dolor agudo y punzante en el costado. Álvaro, ¿dónde estaba ahora, celebrando con su Carmen su nueva paternidad, su valiente decisión, riéndose de mí, de la ingenua Mercedes que guardó su vino y su corazón durante 5 años? Al cruzar la puerta de la finca, la quietud era absoluta, cargada. Las luces del patio estaban apagadas, pero en el despacho de la planta baja aún brillaba una lámpara. La sombra de mi abuela, erguida y rígida, se recortaba tras la ventana. Sabía que me esperaba. No fui a su encuentro. Subí directamente a mi dormitorio, el que había sido de niña, de adolescente, de mujer que espera. Lo primero que vi fue el cuadro en la pared, una acuarela de la bodega bajo la nieve, algo que casi nunca ocurre en Sevilla. Un regalo de Álvaro en nuestro primer aniversario, para que recuerdes que hasta lo más cálido puede tener su belleza bajo el frío, me dijo entonces. La ironía me hizo reír. Un sonido seco y horrible en la habitación silenciosa. La cogí y la tiré a la papelera. No se rompió. El cristal solo se agrietó, como un mapa de mi vida. Luego me senté frente al ordenador. El escritorio estaba ordenado. Los informes de la última vendimia apilados con precisión. Todo en su sitio, como mi vida hasta hoy. Respiré hondo y abrí el servidor privado de la bodega. Álvaro tenía acceso, pero no el nivel de administración. Mi padre, desconfiado como solo un bodeguero andaluz sabe serlo, me había dado las credenciales maestras. Por si acaso, me dijo, sin explicar por qué. Ahora lo entendía. Empecé por lo obvio. Los movimientos de los últimos 6 meses, las facturas de los proveedores, todo parecía normal, demasiado normal. Los pedidos a bodegas Dávalos, nuestro proveedor de uva a granel y de algunos vinos jóvenes para mezclar, habían aumentado un 15% respecto al año anterior, justificado con una expansión de la línea de vinos jóvenes. Álvaro lo había firmado todo, también había firmado los pagos. Nada fuera de lo común, pero algo no encajaba. Un aroma en la copa que se desvía, un pozo amargo donde debería haber suavidad. Mi padre me enseñó a confiar en el paladar, no solo en el papel. Y mi paladar interior gritaba que aquí había una nota falsa. Recordé la expresión de Carmen cuando bajó del taxi, esa mirada rápida, calculadora. No era la mirada de una asistente tímida, era la mirada de un gato que ha medido el salto hasta la mesa, y la había colocado en el departamento de finanzas, con acceso a las facturas, a los pagos, a la contabilidad. Mi móvil vibró, un número desconocido. Sí, señorita Rodríguez, soy Martín, el contacto de Javier. La voz era grave, profesional, sin inflexiones. Disculpe la hora. Javier me ha puesto al corriente de su situación. Sugiere que podríamos adelantar nuestra reunión. Cuanto antes tenga información, mejor podrá planificar su viaje. Viaje, una palabra tan inocua. ¿Cuándo? Mañana, mediodía. El café La Cubanita, en Triana. Pida un café solo y ponga el periódico ABEC sobre la mesa. Yo me acercaré. De acuerdo, colgué. Un detective privado. Mi vida se había convertido en una mala película, pero las malas películas, a veces, se basan en hechos reales. Al día siguiente, la bodega era un campo de minas. Bajé a desayunar. Mi abuela ya estaba en el comedor, leyendo el correo con unas gafas que le quedaban al final de la nariz. El clic-clac de sus rosarios de marfil, que siempre llevaba en la muñeca, era el único sonido. Buenos días, abuela. Alzó la vista. Sus ojos, del color de la aceituna madura, me escudriñaron. ¿Has vuelto tarde anoche? Sí, necesitaba aire. El aire de Sevilla a veces está cargado de habladurías, dijo, doblando el periódico con un gesto seco. Hoy vendrá tu tío Rodrigo, y Paco, el notario. Hay que hablar de la situación. No hay nada de qué hablar. Me serví un café, notando cómo me temblaba levemente la mano. La controlé apoyando la taza en la mesada de mármol con un golpe más fuerte de lo previsto. Él ha tomado su decisión, yo he tomado la mía. Tu decisión fue emocional, Mercedes, y las emociones son malas consejeras para los negocios. Su voz era gélida. Álvaro es, por desgracia, el padre del niño que viene, tiene derechos y conexiones. Su familia no va a permitir que salga de esta manchado, y si él se mancha, nos salpica a todos. A la bodega. La bodega es mía, abuela. Lo dije con una tranquilidad que no sentía. La bodega es de la familia, corrigió ella, y su tono no admitía discusión, y la familia decide que es mejor para todos. Una guerra abierta nos perjudica. A él, sí, pero a nosotros más. Él puede llevarse clientes, puede hablar.
Su padre tiene influencia en el Consejo Regulador de la DO, un mal informe, una inspección sorpresa, tú sabes cómo funcionan estas cosas. Lo sabía. El mundo del vino en Andalucía era un pueblo pequeño, las rencillas se heredaban como las tierras. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Hablar con él, llegar a un acuerdo, el compromiso se rompe, sí, pero de forma civilizada, sin denuncias, sin escándalo. Él renuncia públicamente a cualquier pretensión sobre la bodega, a cambio de una compensación, una cantidad que le permita establecer a esa chica y al niño, y tú sigues con tu vida. Con el tiempo, esto se olvidará, podrás encontrar a otro hombre, uno de verdad, una compensación, repetí, y el sabor del café se volvió a cenizas en mi boca. ¿Quieres que le pague por haberme puesto los cuernos y dejarme plantada? Quiero que salvemos la bodega, niña, dijo, golpeando la mesa con el anillo de sello. Tu padre, que en paz descanse, la dejó en tus manos, no para que la uses como arma arrojadiza en una pelea de enamorados, sino para que la hagas crecer. Álvaro ha sido un canalla, pero es un canalla listo, sabe cosas, tiene contactos, no le subestimes. En ese momento, la puerta se abrió, y entró él, solo, vestido con un traje claro, impecable, la sonrisa tensa pero profesional. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Buenos días, doña Rosario. Mercedes, asintió con la cabeza, como si llegara a una reunión de negocios, como si anoche no hubiera dinamitado mi vida. Mi abuela asintió, serena. Álvaro, siéntate. Estábamos hablando precisamente de cómo resolver esto de la mejor manera para todos. Él se sentó, poniendo la carpeta sobre la mesa, me miró, había un rastro de incomodidad en sus ojos, pero predominaba algo más, determinación. Mercedes, sé que anoche fue duro, y te vuelvo a pedir disculpas, de verdad, pero ahora debemos ser adultos, pensar en el futuro de tu hijo, dije, sin poder contenerme, el futuro de todos, corrigió él, suavemente, incluido el de Soledad del Sur. Abrió la carpeta. He estado revisando las cuentas. Los números de este trimestre son preocupantes. Los costes de producción se han disparado. La partida de uva de Dávalos, en particular, ha subido un 18% sin una justificación clara en la calidad. Yo me quedé helada. ¿Estaba usando mis propias sospechas contra mí? ¿Qué quieres decir?, preguntó mi abuela, frunciendo el ceño. Quiero decir que necesitamos un cambio de gestión, una mano más firme. Carmen, a pesar de su situación, tiene un ojo excepcional para los números. Ha detectado varias irregularidades en los pagos a proveedores menores, irregularidades que, tal vez, se hayan pasado por alto. Me miró directamente. No te estoy acusando de nada, Mercedes. Sé que has estado bajo mucha presión, con la boda, con la espera, es normal que algunos detalles se te escaparan. La jugada era maestra. Primero, me hacía parecer la novia despechada y emocional. Luego, sugería que mi gestión era descuidada, y colocaba a su amante embarazada como la salvadora, la profesional, todo envuelto en un falso paternalismo. Las irregularidades las detectaré yo, Álvaro, dije, manteniendo la voz firme, como siempre he hecho. Carmen puede ocuparse de su salud. No necesitamos poner en riesgo su embarazo con el estrés de la bodega. Su sonrisa se tensó. Eres muy considerada, pero ella insiste, quiere ayudar. Sabe lo mucho que esto significa para mí, para nosotros. Hizo una pausa. De hecho, he pensado que, mientras dure esta situación, transitoria, podría ser bueno que yo asumiera un rol más activo en la dirección operativa, para aliviarte, para que tú puedas descansar, tomarte un tiempo. Ahí estaba, la jugada final, apartarme, suavemente, con guantes de seda, pero apartarme. Mi abuela no dijo nada, miraba fijamente las manos de Álvaro, luego las mías. Estaba sopesando su orgullo familiar contra la estabilidad de la bodega, y en su silencio, vi la respuesta. Me levanté, tengo una reunión. Disculpad, no podía estar allí un minuto más. Mercedes, comenzó Álvaro, hablad vosotros. Lo corté, dirigiéndome a mi abuela. Decid que es lo mejor para todos, luego me lo comunicáis. Salí, sus murmullos bajaron detrás de mí, corrí escaleras arriba, no a mi habitación, sino al pequeño archivo contiguo al despacho principal. Allí estaban las copias físicas de las facturas más antiguas. Me puse a buscar facturas de bodegas Dávalos, las de hace 2, 3 años. Las comparé mentalmente con las cifras que acababa de ver en pantalla. El aumento era real, pero no solo en volumen, en precio por kilo.
y la firma de autorización en las facturas nuevas no era la mía. Era una firma electrónica, pero con el código de aprobación de Álvaro. Él había estado autorizando pagos mayores por la misma uva. ¿Por qué? El móvil vibró de nuevo. Javier, todo listo. Los papeles salen para el Victoria. ¿Te has inscrito en el proyecto? Criopreservación de levaduras autóctonas en ambientes extremos. Suena impresionante, ¿eh? Te espero en el puerto de Cádiz el jueves a las 7 de la mañana. No llegues tarde, que el barco no espera a los enamorados. No hay riesgo de eso, murmuré. Javier, necesito que tu contacto, Martín, investigue algo más, no solo a Carmen, a Bodegas Dávalos, a su dueño, y a cualquier transacción entre ellos y Álvaro en los últimos 2 años. Hubo un silencio al otro lado. ¿Crees que está desviando fondos? No lo sé, pero algo huele mal, y no es el mosto. De acuerdo, se lo comunicaré. Cuídate, Mercedes, y no firmes nada. A mediodía, estaba en Triana. El café La Cubanita era pequeño, ruidoso, lleno de obreros y de turistas despistados. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café solo y desplegué el Avex sobre el formica sucio. A los 2 minutos, un hombre se sentó frente a mí. Era bajo, fornido, con una chaqueta de cuero gastada y una cara que había visto de todo y no se inmutaba por nada. Señorita Rodríguez, soy Martín. No tendió la mano, bebió un sorbo de su café cortado. Javier me ha dado más detalles. Interesante situación. ¿Tiene algo ya? Pregunté, bajando la voz. De la chica, Carmen López Mendoza, de Almería. Sí, estudios de administración en un ciclo formativo. Nada destacable, pero trabajó antes para una gestoría en Madrid, la misma que lleva la contabilidad de varias empresas, entre ellas, una filial de Bodegas Dávalos. Me miró, coincidencia curiosa. No lo era. ¿Y de Dávalos? Bodegas familiares, de tamaño medio, propiedad de un primo de su exprometido, Ramón de la Torre. No es un secreto. Lo que es más interesante es que, en los últimos 18 meses, Dávalos ha duplicado su facturación, sobre todo con un único cliente, ustedes, y la calidad. Se puede rastrear la uva, el vino. Él esbozó una sonrisa minúscula, difícil, una vez prensada y fermentada. El mosto es el mosto, a menos que haya un análisis químico que no cuadre, o que los papeles no estén en orden. Se inclinó hacia adelante. Mi pregunta, señorita Rodríguez, es, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Solo información, o busca algo útil? Busco la verdad, dije, y al decirlo supe que era cierto, pero también sabía, con una frialdad que me sorprendió, que la verdad podía ser un arma, y necesito pruebas, pruebas sólidas, de fraude, de contabilidad creativa, de lo que sea. Eso cuesta tiempo, y dinero. Tengo algo de lo primero, pero poco, y de lo segundo, póngame un precio. Asintió. Bien, indagaré en la gestoría, y en los envíos. A veces los camioneros hablan más de la cuenta, y los papeles, siempre hay un papel mal hecho. Se levantó. No nos contactemos por teléfono, usaremos un buzón de correo electrónico seguro. Javier tiene los datos. Y, señorita Rodríguez, tenga cuidado. La gente que hace estas cosas suele ser desesperada cuando se siente acorralada, y su exprometido parece un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Cuando salí del café, el sol de Sevilla me golpeó como una bofetada. Caminé sin rumbo por las callejuelas de Triana, cruzando el puente de Isabel II. El Guadalquivir bajaba lento, marrón, indiferente. Me detuve en medio del puente. Abajo, un grupo de turistas hacía fotos. Arriba, el cielo era de un azul implacable. Déjanos ser felices. La frase volvió, pero ahora no me dolía, me quemaba, como un aguardiente malo que baja dejando un regusto a rabia. No iba a dejarlos ser felices. Iba a irme, sí, a alejarme, a respirar ese aire helado que mi primo me prometía, pero no para olvidar, para recordar, para planear, y para volver con algo más que lágrimas, con algo tan frío, duro y cortante como el hielo que iba a buscar. El motor del taxi se detuvo frente al muelle de Cádiz. El aire olía a sal, a gasóleo y a libertad agria. Ante mí, el Hespéride se alzaba, blanco e imponente, con la bandera roja y gualda ondeando perezosa en la brisa matinal. No era el Victoria que había imaginado, sino el buque de investigación oceanográfica de la Armada Española, más serio, más real. Mercedes, la voz de Javier llegó desde mi izquierda. Estaba junto a una pila de cajas, vestido con un forro polar azul y pantalones de carga, con aspecto de quien pertenece a ese mundo de acero y mar. A su lado, una mujer alta,
de pelo canoso recogido en una coleta severa y ojos del color del Atlántico en invierno, me estudiaba. Sí, hola, Javier. Te presento a la doctora Elena Ordóñez, jefa científica de la campaña antártica. Elena, mi prima, Mercedes Rodríguez, la bodeguera de la que te hablé. La mujer me tendió una mano callosa y fuerte. Un placer. Javier me ha hablado de su situación personal. Lamento lo ocurrido. Su tono no era de lástima, sino de reconocimiento, como quien identifica una fractura antes de inmovilizarla. Aquí, durante un mes, no será la heredera de ninguna bodega, será la asistente de biociencias. Número 14 a bordo. Se levantará a las 6, trabajará 12 horas, comerá lo que haya y dormirá en un camarote compartido. Si busca un crucero de lujo, se ha equivocado de barco. Su directez fue un bálsamo. No busco lujo, busco otra cosa. Aquí la encontrará, o no, pero seguro que no piensa en lo que dejó en tierra. Me dirigió una sonrisa breve, casi un guiño. Bienvenida a bordo, asistente, suba, zarpa en 30 minutos. El camarote era diminuto, con 2 literas y un lavabo minúsculo. Mi compañera era una geóloga gallega llamada Rosa, que hablaba a gritos y tenía tatuada una fórmula de cristalografía en el antebrazo. Hombre, ya era hora. Pensé que viajaba sola, primera vez en un barco de investigación. 3 consejos. Amárrate a la cama si no quieres salir volando. No te separes nunca de tu chubasquero y no le hagas preguntas tontas al cocinero sobre el pescado. ¿Te mareas? No lo sé, confesé, guardando mi mochila bajo la litera inferior. Pues lo sabrás pronto. El Golfo de Cádiz es un patio de colegio comparado con el pasaje de Drake. Allí es donde los hombres lloran y las mujeres, bueno, también lloran, pero mientras toman muestras. Se rió de su propio chiste y salió pitando, diciendo algo sobre comprobar los sismógrafos. Me quedé sola. El espacio era tan pequeño que apenas podía estirar los brazos. Respiré hondo. Olía a limpiador industrial, a pintura fresca y a un leve tufo a humedad. Un olor a huida, a nuevo comienzo. Saqué el móvil, sin señal, o, mejor dicho, con la señal deliberadamente apagada. Javier me había dado un teléfono vía satélite, solo para emergencias y para el contacto con Martín, el detective. El mundo puede esperar un mes, me había dicho, y tú necesitas que el mundo espere. Un silbato sonó, estridente. Se oyeron órdenes a gritos. El traqueteo de los motores que se ponían en marcha con un retumbo profundo que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Sentí un leve movimiento. Me asomé por el ojo de buey. Lentamente, el muelle comenzó a alejarse. España se desdibujaba, convirtiéndose en una mancha de colores pastel bajo el sol de la mañana. No sentí tristeza, solo un vacío inmenso, un espacio que aún no sabía con qué llenar. Asustada, Javier apareció en la puerta, apoyado en el marco. Llevaba un cuaderno de campo. Vacía, respondí, sin apartar la vista de la estela de espuma que el barco empezaba a dibujar en el agua oscura. Bien, el vacío es mejor que el veneno, y puede llenarse de cosas nuevas. Entró y cerró la puerta. Mira, sé que esto parece una huida, pero no lo es. Es una incubadora. En el frío, todo se ralentiza, hasta el dolor, y cuando las cosas se ralentizan, se pueden ver con claridad. Sacó una botella pequeña de plástico con un líquido turbio. Toma, agua de la Antártida, de la campaña pasada, pura, primigenia, sin memoria, como tú ahora. La cogí, el plástico estaba frío, ¿y qué se supone que haga con esto? Lo que quieras. Beberla, regar una planta, usarla en un experimento. Es tuya, es tu punto de partida. Se sentó en la litera contraria. ¿Trajiste lo que te pedí? Asentí. De mi bolsa saqué varias carpetas con datos, los análisis químicos de los últimos 5 años de nuestras cosechas, las curvas de fermentación, los registros de temperatura de nuestras bodegas subterráneas, todo lo que pude digitalizar sin levantar sospechas. Pero, Javier, ¿de verdad crees que puedo investigar algo aquí? Estoy hecha un lío. No, estás enfadada, y el enfado, bien dirigido, es el mejor catalizador que existe. Abrió una de las carpetas. Mira esto, tu padre, que en paz descanse, siempre decía que el secreto de un buen vino no está en la solera, sino en la levadura que forma la flor. Una capa viva, que flota, que protege, que transforma, necesita unas condiciones exactas. Humedad, temperatura, quietud. Si se altera, el vino se estropea. Tu vida se ha alterado, Mercedes, pero no se ha estropeado. Solo necesita que encuentres la levadura adecuada, las nuevas condiciones. Y aquí, en este barco, con gente que no te conoce, con un océano entero delante, puedes empezar a buscarlas.
Sus palabras, sencillas, directas, se clavaron en mí más hondo que cualquier discurso motivacional. Tenía razón. Había pasado 5 años intentando mantener una temperatura constante, una humedad perfecta, para un vino que, al final, estaba avinagrado. Quizás era hora de dejar que se estropeara del todo, para ver qué surgía de los restos. Los primeros días fueron un infierno verde. El mareo me golpeó al salir del estrecho de Gibraltar. Pasé horas tumbada en mi litera, sintiendo como el mundo se inclinaba y giraba en espirales violentas. Rosa me traía galletas saladas y agua. Es el peaje, chica. El mar te pone a prueba. Si aguantas, es que vales. La doctora Ordóñez, Elena, como insistía en que la llamáramos, no mostraba piedad. Rodríguez, si quiere vomitar, hágalo junto a la borda y vuelva al laboratorio. Tenemos muestras de fitoplancton que clasificar. El trabajo era mi salvación. Un mantre de horarios, tareas, protocolos. A las 6, despertar. A las 6:30, desayuno con la tripulación, donde los marineros, duros y curtidos, bromeaban con un humor salado que al principio me escandalizó y luego me hizo reír por primera vez en semanas. Luego, 10 horas en el laboratorio húmedo, analizando muestras de agua, midiendo salinidad, identificando especies microscópicas bajo la lente. Mi mente, acostumbrada a los perfiles de azúcares y taninos, se aferraba a los nuevos datos. Clorofila, nitratos, DBO. Era un lenguaje distinto, pero la lógica era la misma. Observar, medir, entender. Una noche, después de una guardia particularmente larga, me encontré con Elena en el pequeño comedor, tomando un té. El barco se mecía con suavidad, ya en aguas más tranquilas. Fuera, la oscuridad era absoluta, rota solo por la estela fluorescente del barco. Javier me dijo que era usted enóloga, dijo ella, sin preámbulos. Sí, o lo era, nunca deja de serlo. Una vez que se tiene el ojo, o la nariz, para algo, se tiene para siempre. Me miró. ¿Sabe cuál es la mayor lección que da la Antártida? Negué con la cabeza. El silencio. No el silencio de ausencia, sino el silencio de lo esencial. Allí, no hay ruido, no hay interferencias, solo el viento, el hielo que se quiebra y los latidos de tu propio corazón. Y en ese silencio, se oye la verdad de lo que eres, de lo que quieres, de lo que temes. Bebió un sorbo. Usted ha venido aquí huyendo de un ruido insoportable, pero no huya de él, escúchelo. En el silencio, ese ruido se convertirá en algo que podrá entender, y entonces, podrá apagarlo. No supe qué decir. Ella sonrió, una sonrisa que le suavizaba el rostro. Yo también huí una vez, de un hombre que creía que mi sitio estaba en un laboratorio universitario, no en un barco rompehielos. De una familia que pensaba que estudiar los copépodos era una tontería de señorita. Huí hasta el fin del mundo, y aquí me encontré, a mí misma, y a mi sitio. Se levantó. Mañana cruzamos la convergencia antártica. El agua bajará 10 grados de golpe. El aire oldrá a limpio, a nuevo. Intente olerlo con esa nariz de enóloga. Le sorprenderá. Teníamos 1 hora de conexión a internet vía satélite cada 3 días. Era un bien preciado. La siguiente sesión, me encerré en la pequeña sala de comunicaciones y abrí el buzón seguro que Martín me había facilitado. Había un mensaje. Asunto. Suministros. Señorita R. Avances. La gestoría madrileña, Gestalcor, S.L., es un nido interesante. Facturan servicios de asesoría fiscal a bodegas Dávalos por cantidades elevadas. El titular de Gestalcor es un testaferro, pero el rastro bancario, discreto, pero existe, lleva a una sociedad en Panamá. Esa sociedad ha recibido transferencias de Dávalos y, en 2 ocasiones separadas, de una cuenta a nombre de C. López, nuestra amiga, no cantidades grandes, regalos, digamos, más llamativo. He obtenido, no pregunte cómo, una copia de una factura de Dávalos a su bodega, número 0344. Describe, 10.000 kilogramos uva tempranillo, grado 14.5, cosecha 2021 minutos. Pero el albarán de entrega del transportista, una empresa diferente, habla de mosto concentrado, grado 11, origen nodo. La firma de recepción en su bodega es de Adela T. La firma de conformidad de calidad es de C. López. En prácticas, ninguna de las dos debería poder autorizar recepción sin la firma del enólogo jefe, que era usted. Según el organigrama, le adjunto escaneos. Es la punta del iceberg. Hay más facturas así, con diferencias de calidad y precio. El patrón sugiere un sistema. Facturan producto premium, entregan producto mediocre, se reparten la diferencia.
su ex amigo firma la recepción, su actual amiga firma la conformidad. Limpio. Siguiente paso. Necesito acceso a los informes de laboratorio interno de su bodega de los últimos 18 meses, los que comparan lo recibido con lo facturado, si existen, si no es que los destruyeron. Cuidado, si he llegado hasta aquí, otros podrían hacerlo, o podrían darse cuenta de que alguien mira. Mis manos estaban heladas, pero no por el frío del barco. Lo leí 2 veces. La rabia que sentí no fue caliente, sino gélida, precisa. Firmas. Conformidad. Mosto concentrado. Grado 11. Eso era casi ilegal. La denominación de origen exigía unos parámetros estrictos. Usar mosto concentrado de origen desconocido para cortar vinos que se vendían como 100% tempranillo de la DO era fraude. Fraude alimentario. Y Álvaro lo estaba firmando. Y Carmen, esa pobrecita indefensa, lo estaba rubricando. No eran solo unos cuantos miles de euros. Era la esencia de la bodega, la mentira en la botella, la traición no solo a mí, sino a mi padre, a mi abuelo, a los viñadores que confiaban en nosotros. Cerré los ojos. Respiré el aire cargado de electricidad estática de la sala de comunicaciones. En el silencio, se oye la verdad era esta. No era solo un canalla, era un ladrón. Y ella, su cómplice. Escribí una respuesta breve, mis dedos golpeando el teclado con furia contenida. Recibido. Adjunto encontrará credenciales de acceso remoto al servidor interno de la bodega. La carpeta, informes /control calidad, debería tener lo que busca. Si no está, busque en la papelera de reciclaje del sistema o en copias de seguridad antiguas. Mi usuario aún tiene privilegios de administrador. Si borraron algo, quizás quede un rastro. No se exponga, pero necesito pruebas irrefutables. No solo de la estafa, sino del reparto. Necesito el hilo que una a Dávalos, a Álvaro y a ella directamente con el dinero. Yo estoy a salvo, y cada día que pasa, veo las cosas con más claridad. Al salir, el aire frío del pasillo me golpeó en la cara. Caminé hacia la cubierta. Habíamos cruzado la convergencia. El cambio era brutal. El aire olía diferente, a ozono, a pureza absoluta, a nada. El cielo era de un azul oscuro, profundo, salpicado de estrellas como cristales rotos. A lo lejos, el primer iceberg, una mole fantasmal, blanca y azul, deslizándose en la oscuridad, era aterrador y hermoso, inmutable, indiferente a mis dramas, a mis traiciones, a mi dolor. De pronto, lo entendí, el silencio del que hablaba Elena, no era ausencia de ruido, era la reducción de todo a su escala real. Mis problemas, aunque grandes, eran minúsculos ante aquella inmensidad, y en esa pequeñez, encontraba una fuerza nueva. No era que mis problemas no importaran, es que yo era más grande que ellos. Impresiona, Me volví, era Rosa, la geóloga, envuelta en un anorak grueso, ofreciéndome un termo, café, peor que el de la estación de servicio, pero caliente. Acepté, el líquido ardiente me devolvió al presente. Es sobrecogedor. Aquí todo lo es. El hielo tiene 3 millones de años. Nosotros. Una miseria. Bebió un trago. Javier me ha contado un poco. Del cabrón de tu ex. Siento mucho lo de tu boda y eso. Su brusquedad era refrescante. Gracias. Aunque ahora, casi le doy las gracias. Eso es, así me gusta. Me dio una palmada en la espalda que casi me hace caer. Los tíos son como los icebergs. Mercedes. Lo que enseñan es solo la puntita. El peligro de verdad está debajo, en lo que no ves. Has esquivado un buen trozo de hielo, creo yo, pero el barco ha sufrido daños, murmuré, mirando el iceberg que se alejaba. Y los barcos se reparan. Para eso estamos. Para eso estás tú aquí, para repararte. Se acercó al borde, mirando el agua negra como la tinta. Oye, Javier dijo que eras bodeguera. ¿Qué hace una bodeguera en la Antártida, aparte de huir de los capullos? La pregunta, hecha sin malicia, me hizo pensar. No lo sé. Javier habló de levaduras, de fermentación en frío. Ah, sí, y el proyecto de las levaduras locas. Se rió. Es una de las líneas de Elena, buscar microorganismos extremófilos en el hielo, bichitos que sobreviven a temperaturas bajo cero, a presiones absurdas, sin luz, supervivientes natos. A lo mejor encuentras uno que mejore tu vino. Una idea, diminuta y clara como una burbuja, empezó a formarse en mi mente. No era sobre levaduras, o no solo, era sobre el frío, sobre el tiempo. Mi padre siempre dijo que el mejor vino era el que tenía paciencia, que el tiempo bajo tierra, en la oscuridad y la temperatura constante,
transformaba el mosto agreste en un elixir suave, pero, ¿y si el frío extremo, el casi congelamiento, podía hacer algo diferente? No ralentizar, sino, cristalizar, purificar, separar lo esencial de lo accesorio. Rosa, dije, de repente, el hielo de los icebergs, el antiguo, el que tiene burbujas de aire atrapadas, ese aire es puro, ¿verdad? El aire más puro del planeta, atrapado desde antes de que los romanos pisaran Hispania, sin contaminación, sin mierda industrial. ¿Por qué? Y si se pudiera usar, no sé, ¿para algo? ¿Para añejar algo en un entorno con ese aire? Ella me miró como si estuviera loca. Luego se echó a reír. Joder, Mercedes. Eso es lo más loco que he oído. ¿Quieres hacer vino con aire de la edad de hielo? Me encanta. Se lo tengo que contar a Elena. A ella le flipan estas ideas. Y antes de que pudiera detenerla, ya estaba corriendo por la cubierta, gritando el nombre de la jefa científica. Yo me quedé allí, mirando el iceberg, la idea creciendo dentro de mí, mezclándose con la rabia fría y las pruebas de fraude. No era solo una idea para un vino, era una metáfora. Yo era ese mosto, agriado, traicionado. Necesitaba el frío absoluto de este lugar, el silencio, el tiempo detenido, para purificarme, para separar la esencia de la podredumbre, y luego, volver a España no como la novia abandonada, sino como algo nuevo, algo fuerte, algo claro y cortante como el hielo milenario. Esa noche, en el camarote, saqué el cuaderno que había traído para anotaciones de laboratorio. En la primera página, escribí, Proyecto Hielo. Objetivo, investigar el efecto del frío extremo y la presión en la maduración de líquidos complejos, vino. Hipótesis, las condiciones antárticas, bajas temperaturas constantes, micropresión del hielo, aire prístino, podrían inducir una cristalización controlada de tartratos y una microoxigenación única, acelerando ciertos procesos de añejamiento y purificando el perfil de sabores. Material necesario, muestras de nuestro fino base, hielo glacial, paciencia. Luego, debajo, añadí, objetivo paralelo, enfriar la rabia, cristalizar la evidencia, y volver, no para vengarme, sino para reclamar lo que es mío, con la frialdad de un témpano y la precisión de un bisturí. Al cerrar el cuaderno, el barco se mecía suavemente, por primera vez desde aquella noche en el patio de la bodega. No sentí el vacío, sentía un rumbo. El aire de Sevilla me golpeó como un muro de ladrillo caliente. Había olvidado el peso del calor, el olor a azahar rancio y diésel, el bullicio estridente. El silencio del hielo aún resonaba en mis oídos, un eco puro y gélido que chocaba contra la realidad pegajosa de mi ciudad. Llevaba 48 horas de vuelta, y ya sentía la presión cerrándose sobre mí, pero de una manera diferente. Ya no era la víctima acorralada, era la cazadora que vuelve al claro, conociendo cada sendero, cada trampa. Javier me recogió en el aeropuerto. Su abrazo fue fuerte, silencioso. Bienvenida a la jungla, murmuró en mi oído. Han sido unos meses interesantes. Tu exprometido se ha instalado como un rey, y la reina Carmen espera a su heredero en la casita de invitados, ahora reformada, por supuesto. ¿Y la bodega?, pregunté, mientras conducíamos por la autovía hacia la campiña. Él está de facto al mando. Tu abuela, bueno, tu abuela observa. Creo que no le gusta cómo huele la cosa, pero aún no ha decidido moverse. Temen el escándalo más que a la ruina, parece. Me lanzó una mirada de reojo. Pero tú hueles diferente. Hueles a sal y a algo más. A resolución. Huelo a verdad, Javier. Y la verdad, tengo entendido, es lo que más asusta. Saqué el teléfono satélite. Martín había sido incansable. El buque de correo estaba lleno. Necesito que hagas dos cosas. Primero, una cita con el inspector jefe Valcárcel, de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en Sevilla, en privado. Segundo, convoca a los medios de comunicación, a los de economía, a los de gastronomía, a los de sociedad. Diles que en la Catano al de Solera del Sur habrá un anuncio importante sobre el futuro de la bodega y la lucha contra el fraude alimentario. Javier silbó largamente. Vas a por todas. No voy a por todas. Ya las tengo. Abrí la carpeta que llevaba en la mochila. Estaba llena de documentos impresos, gráficos, capturas de pantalla, facturas falsas, albaranes manipulados, transferencias a una cuenta en Panamá vinculada a Álvaro, informes de laboratorio internos, borrados pero recuperados, que demuestran que la uva que pagamos como Excelso Tempranillo 2021 minutos tenía parámetros de mosto concentrado de tercera, y la joya de la corona, un correo de Carmen a su primo, el dueño de Bodegas Dávalos, diciendo: Álvaro firma lo que haga falta.
pero esta partida huele a vinagre. Hay que bajar el precio otro 15% o ni con su firma pasa. Joder, Mercedes, susurró Javier, impresionado. ¿Cómo conseguiste todo eso? El silencio del hielo da mucha claridad, y un detective muy bueno. Álvaro se confió, pensó que yo estaba rota, o escapando, no borró bien sus huellas. Y Carmen es lista, pero avariciosa, quería su parte, y la quería por escrito, para asegurarse. Cerré la carpeta, no quiero solo echarlo, quiero que la ley lo triture, y quiero que todo el mundo sepa por qué. La cata anual era el evento social más importante de la bodega después de la vendimia. Se celebraba en el Gran Lagar, decorado con antorchas y tapices. Asistían críticos, sumilleres de los mejores restaurantes, distribuidores nacionales e internacionales, y la flor y nata de la sociedad sevillana. Este año, la expectación era mayor. Todos sabían del drama, todos venían a ver a la pobre Mercedes, a compadecerla o a murmurar. Yo llegué tarde, deliberadamente. Llevaba un vestido sencillo, negro, de manga larga, sin joyas. Mi pelo, alborotado por el viento antártico, lo llevaba suelto. No quería parecer la heredera doliente, quería parecer lo que era, una profesional seria, con asuntos urgentes que atender. Al entrar, un silencio repentino barrió la sala. Cientos de ojos se clavaron en mí. Sentí las miradas, curiosas, compasivas, maliciosas. Los vi a ellos de inmediato. Álvaro, en el centro, con un traje azul marino impecable, sonriendo, contando alguna anécdota a un grupo de distribuidores japoneses, y a su lado, Carmen, con un vestido de lunares rojos que intentaba, sin éxito, ocultar su prominente barriga de 7 meses. Llevaba una sonrisa tensa, y su mano descansaba en el brazo de Álvaro con una pose de posesión que me provocó náuseas. Mi abuela, desde su trono de Eneas cerca de la chimenea, me lanzó una mirada inescrutable. Asentí levemente hacia ella. Ella no respondió. Álvaro me vio. Su sonrisa se congeló un instante. Luego se amplió, forzada. Se desprendió de Carmen y se acercó, con los brazos abiertos, en un gesto que pretendía ser de conciliación pública. Mercedes, qué alegría verte. No sabíamos si te animarías a venir. Has estado desconectada. Esquivé su abrazo, ofreciéndole solo mi mano. Un apretón seco, profesional. Álvaro. He estado trabajando, investigando, como debe hacer una bodeguera. Su sonrisa se resquebrajó un poco. Claro, me alegro. Bueno, ya ves, todo sigue adelante. La cata está siendo un éxito. Hemos presentado el nuevo cupí de Dávalos. Tiene unas notas espectaculares. Ya lo he catado. Lo interrumpí, con voz clara. Varias personas a nuestro alrededor alargaron las orejas. De hecho, tengo unos apuntes muy interesantes sobre ese cupí, y sobre otros. Quizás podamos comentarlos más tarde, en público. Su mirada se endureció. Mercedes, esto no es momento. Tienes razón, dije, dirigiéndome al pequeño estrado donde se hacían los anuncios. No es momento de charlas privadas. Es momento de hablar a la familia, a los amigos, a los socios de Solerá del Sur. Tomé el micrófono. Un zumbido corrió por la sala. Álvaro palideció. Carmen se acercó a él, agarrándole el brazo, sus dedos clavándose en la tela. Buenas noches a todos. Comencé, y mi voz, amplificada, sonó más firme de lo que me sentía. Gracias por estar aquí, en esta casa que es mi hogar, mi legado y mi responsabilidad. Muchos de vosotros sabéis que he estado ausente estos meses. He estado en la Antártida, trabajando con científicos españoles, buscando nuevas perspectivas, nuevas verdades, y he aprendido que en el frío absoluto, las cosas se ven con una claridad implacable. Lo falso se quiebra, lo verdadero perdura. Hice una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Vi a Javier junto a la puerta, con una cámara de video pequeña, grabando. Habíamos acordado que todo quedaría registrado. Vi al inspector Valcárcel, de civil, mezclado entre los invitados, con 2 agentes más cerca de la salida, en Solerá del Sur. Continué. Siempre hemos vendido una cosa por encima de cualquier vino: nuestra palabra, nuestra integridad, la garantía de que lo que hay en la botella es exactamente lo que decimos que es el patrimonio más valioso que tenemos. Y es un patrimonio que, he descubierto con enorme dolor y con mayor indignación, ha sido sistemáticamente traicionado. Un murmullo creció. Álvaro dio un paso hacia el estrado. Mercedes, ¿qué estás diciendo? Esto no es propio. Propio es robar a la familia que te acogió, le espeté, apuntándole con el micrófono. Propio es defraudar a los clientes que confían en nosotros. Propio es firmar. Álvaro,
firmar con tu nombre, la autorización para envenenar nuestra reputación con mosto barato y etiquetas falsas. El silencio fue absoluto, se podía oír el crepitar de las antorchas. Estás loca, dijo él, pero su voz sonó débil, estrangulada. El estrés, la traición, te ha hecho perder la cabeza. Al contrario, me la ha despejado. Hice una señal a Javier. Una pantalla grande, que se usaba para presentaciones de catas, descendió tras de mí. Permítanme mostrarles lo que la claridad del hielo me permitió ver. La primera imagen apareció, la factura 0344 de Bodegas Dávalos y el albarán del transportista, uno al lado del otro, con las diferencias subrayadas en rojo. Facturamos uva tempranillo de grado 14.5, recibimos mosto concentrado, grado 11, origen desconocido, firman la recepción y la conformidad, Álvaro de la Torre y Carmen López. Un gaspeo colectivo. Carmen gritó, es mentira, son falsificaciones. ¿Estás también? Pasé a la siguiente imagen, capturas de pantalla de los correos electrónicos internos de la bodega, recuperados del servidor. Aquí, Carmen escribe a Dávalos. La partida 22B no pasa el control de acidez, pero Álvaro dice que firma igual, que para el cupill no se notará. Y aquí, Álvaro responde a un correo del departamento de calidad, que alertaba de parámetros extraños. Autoricen la entrada. Es un tema de costes, yo me hago responsable. Álvaro estaba lívido. Eso está sacado de contexto. Esas autorizaciones eran para partidas experimentales. Experimentos que cuestan a la bodega un 40% más de lo presupuestado, mientras Dávalos y una cuenta en Panamá cuyo beneficiario final es usted, Álvaro. ¿Se embolsan la diferencia? Mostré el siguiente gráfico. Un flujo de dinero claro, impecable, trazado por Martín. Aquí está el dinero. De nuestra cuenta, a Dávalos, de Dávalos, a la sociedad panameña, Glaciar Holdings, y de Glaciar Holdings, a su cuenta personal en Andorra, casi 2 millones de euros en 18 meses. El caos estalló, los invitados hablaban a gritos, los periodistas tomaban fotos frenéticamente, un sumiller conocido se levantó, indignado, esto es un escándalo, nos han vendido gato por liebre, es una conspiración, que ella me quiere destruir por abandonarla, gritó Álvaro, señalándome con un dedo tembloroso. Su fachada de hombre de negocio sereno se había desmoronado, mostrando el pánico de un niño pillado en una mentira. Fue entonces cuando habló mi abuela. Su voz, anciana pero poderosa, cortó el barullo. Silencio. Todos se volvieron hacia ella. Se había levantado, apoyándose en su bastón de ébano. Sus ojos, como dos pedernales, se clavaron en Álvaro. ¿Es cierto? ¿Has robado de esta casa? ¿Has manchado el nombre de mi marido y de mi hijo con esta basura? Álvaro abrió la boca, pero no salió sonido. La evidencia en la pantalla era irrefutable. Fue Carmen quien rompió. Un sollozo desgarrado salió de su garganta. Fue él quien me obligó. Dijo que si no le ayudaba, si no firmaba lo que fuera, me despedía, me dejaba en la calle. Yo solo quería proteger a mi bebé. Se aferró a su vientre, derrumbándose en una silla, en un espectáculo de llanto que ahora nadie compraba. Álvaro la miró con horror, luego con desprecio. Yo te obligué, tú, que me presionabas para que sacara más, que querías tu parte para el niño, tú, que me enviaste los números de la cuenta de Panamá, mientes, eras tú, todo era idea tuya. Carmen chilló, señalándolo. Era el hundimiento, la rata mordiendo a la rata. El espectáculo era repugnante, innecesario. En ese momento, el inspector Valcárcel se adelantó, mostrando su placa. A su lado, sus agentes hicieron lo mismo. La sala se sumió de nuevo en un silencio expectante. Álvaro de la Torre López y Carmen López Mendoza, dijo el inspector con voz neutra, profesional, quedan detenidos en calidad de investigados por los presuntos delitos de estafa, falsificación de documentos mercantiles, apropiación indebida y un delito contra la salud pública por adulteración de productos alimenticios. Tienen derecho a un abogado. Les ruego que nos acompañen sin oponer resistencia. Álvaro pareció desinflarse, todo su arrogancia, su sonrisa de hombre responsable, se esfumó, dejando a la vista a un hombre asustado, pequeño. Mercedes, por lo que fuimos, no hagas esto. Lo miré desde el estrado. No sentí triunfo, sentí asco, y una paz extraña, fría. Hace 5 meses, en este mismo patio, me pediste que te dejara ser feliz. Hablé solo para él, pero todos oyeron. Ahora, Álvaro, te dejo ser consecuente. Los agentes se lo llevaron. A Carmen, al intentar ponerle las esposas, se le escapó un grito. Mi bebé, no puedo, tengo que ir al hospital. Uno de los agentes, con más tacto,
Simplemente la tomó del brazo. La llevaremos a un centro médico para que la examine un forense. Señora, venga. Cuando salieron, el silencio era denso, incómodo. Todos me miraban a mí, la heredera que acababa de dinamitar su propia boda, su reputación y la de su bodega, para sacar la podredumbre. Tomé de nuevo el micrófono. Señoras, señores, lo que acaban de presenciar es doloroso, es la muerte de una confianza, pero también es una cirugía necesaria. Soledad del Sur ha sido envenenada, pero no está muerta. A partir de hoy, empieza la cura. Respiré hondo. He aquí lo que vamos a hacer. Primero, vamos a auditar, botella a botella, lote a lote, toda la bodega. Todo producto que no cumpla con nuestros estándares será destruido públicamente. Segundo, vamos a colaborar de lleno con las autoridades, y a ejercer como acusación particular en el juicio que viene. Tercero, vamos a indemnizar, hasta el último céntimo, a cualquier cliente o distribuidor que haya recibido producto adulterado. Un aplauso, tímido al principio, luego fuerte, estalló en la sala. Era el aplauso de la gente de la tierra, que valora la honradez por encima de la comodidad. Y cuarto, dije, alzando la voz, vamos a mirar hacia adelante. He vuelto de la Antártida no solo con verdades duras, sino con una idea de futuro. Hice otra señal. En la pantalla apareció una imagen del Hespérides entre icebergs. Allí, en el silencio del hielo milenario, donde el aire es tan puro que quema, he empezado a soñar con un nuevo vino, un vino que se añeje no en la oscuridad de una bodega, sino en la idea de esa pureza, de ese frío transformador. En colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, Soledad del Sur va a lanzar un proyecto de investigación para desarrollar un método de crianza en condiciones controladas de frío extremo, y nuestro primer homenaje será una edición limitada, Antártida, cuyos beneficios irán a la investigación oceanográfica española. Esta vez, el aplauso fue atronador. Había pasado de víctima a verdugo, y de verdugo a visionaria, en cuestión de minutos. Al bajar del estrado, mi abuela me esperaba. Sus ojos brillaban con una luz que no había visto en años. No eran lágrimas, era orgullo, duro, fiero. Andaluz, has quemado la casa para matar las ratas. Niña, dijo, su voz áspera. Sí, abuela, y ahora voy a construir una nueva sobre las cenizas. ¿Me ayudará? Ella asintió, una vez, solemne, luego extendió su mano, con sus dedos huesudos y llenos de anillos. Sobre su palma descansaba el anillo de sello de la bodega, el que llevaba mi abuelo. Esto te corresponde. A partir de hoy, tú mandas, y que Dios, y tu padre, te ayuden a llevar el peso. Cogí el anillo, era pesado, frío, como el hielo que me había enseñado a ser fuerte. Me lo puse, ajustaba perfectamente. Javier se acercó, apagando su cámara. Lo has clavado. Va a ser el tema de conversación de España mañana. No he terminado, dije, mirando hacia la puerta por donde se habían llevado a Álvaro. Esto solo era el acto primero. Ahora viene el juicio, la reconstrucción, y asegurarme de que él y ella paguen por cada botella falsa, por cada mentira, por cada segundo de aquellos 5 años de espera. ¿Y el proyecto del vino helado, es de verdad?, preguntó, con una sonrisa. Es la única verdad que me queda por construir, Javier, respondí, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que sonreía de verdad, y será imparable. La mañana después de la cata llegó con el murmullo de Sevilla pegado a los cristales. No era el rumor habitual de la ciudad, sino un zumbido distinto, cargado de morbo, de indignación, de una curiosidad feroz. Mi teléfono, apagado durante la noche, se convirtió en un colmena de luz y vibración en cuanto lo encendí. 50 llamadas perdidas, más de 100 mensajes. Titulares de periódicos digitales se amontonaban en la pantalla. El drama de la heredera destapa un fraude millonario en bodega sevillana. Mosto barato por tempranillo. La Guardia Civil investiga a Bodegas del Sur. De prometido a preso. La caída del hombre responsable. Los aplausos de la noche anterior se habían disuelto. Ahora empezaba el trabajo sucio, minucioso, de reconstruir algo desde los cimientos envenenados. La primera en llamar fue mi abogada, Silvia Mendoza. Su voz era un latigazo de cafeína y eficacia. Mercedes, he estado con Valcárcel toda la madrugada. Álvaro está en la cárcel de Sevilla 1, sin fianza. El juez ha considerado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Carmen está en el hospital de la Macarena, bajo custodia, a la espera del parte forense. Su abogado, un tiburón de Madrid, ya está aquí. Van a intentar negociar. Ella se declara culpable, colabora, implica a Álvaro a cambio de una condena menor.
quizá suspensión por el embarazo. Me senté en el borde de la cama. El dormitorio olía a polvo y a flores marchitas. ¿Qué quieres que haga? Que vengas al despacho. Ahora. Tenemos que definir nuestra estrategia como acusación particular. Y necesito que me autorices a contactar con el Consejo Regulador de la DO para una auditoría voluntaria y total. Tiene que ser nuestra iniciativa, no una imposición. Es la única forma de recuperar credibilidad. De acuerdo, en una hora. Colgué. La siguiente llamada era de mi tío Rodrigo. Dudé. Lo atendí. Mercedes, por todos los santos, ¿estás bien? Esto es una locura, todo el mundo habla. Me imagino, tío. Tu abuela está conmocionada, pero, orgullosa. Lo ha dicho. No sé si es bueno o malo. ¿Sabes que los teléfonos de la bodega no paran de sonar? Unos pidiendo explicaciones, otros cancelando pedidos, algunos apoyando. Es un caos. Pues empieza a poner orden. Rodrigo, dije, con una firmeza que me sorprendió, eres el director comercial. Reúne al equipo, que nadie hable con la prensa, que todas las consultas se deriven a Silvia y a mí, y prepara una comunicación para clientes y distribuidores. Ofrecemos la devolución de cualquier lote comprado en los últimos 18 meses, sin preguntas, aunque no haya abierto la botella. Eso nos arruinará, nos arruinó más vender mentiras. Hazlo. Colgué antes de que protestara más. Al bajar, encontré a mi abuela en el comedor. Estaba sentada muy recta, vestida de negro riguroso, como para un duelo. Delante tenía una taza de chocolate espeso, intacta. Me miró. Has quemado el campo, dijo, sin preámbulos. Ahora toca ver qué brota de las cenizas, o si algo brota. Respondí, sirviéndome café. Mi mano ya no temblaba. Algo brotará, la tierra es buena. ¿Y tú tienes la testarudez de tu abuelo? Hizo una pausa. Él me fue infiel una vez, con una cantante de copla. Lo supe, todo el mundo lo sabía. Sus ojos, secos y viejos, se clavaron en mí. Yo no hice un escándalo. Le dejé claro, en privado, cuál era su sitio y cuál el mío. Y la bodega siguió adelante. A veces pienso si hice bien, si al no sacar la podredumbre a la luz, permití que se pudriera algo por dentro, algo nuestro. Respiró hondo. Tú has tenido más valor, o menos que perder. Las dos cosas, quizás. Así que adelante, y no mires atrás. Fue la única bendición que necesitaba. En el despacho de Silvia, el ambiente era de guerra, planos, carpetas, pantallas de ordenador. Silvia, una mujer de 40 años con el pelo corto y unos ojos que no parecían parpadear, me presentó a su equipo. Mercedes, este es Luis, nuestro perito contable. Ha estado desmenuzando los datos de tu detective, y esta, Carla, se ocupará de la estrategia penal. El fiscal está de nuestro lado, pero esto será largo y sucio. Enséñenme, dije, sentándome. Durante 2 horas, me sumergí en un mundo de jerga legal y números. El fraude ascendía, solo en facturación falsa, a 1.8 millones de euros, pero el daño reputacional era incalculable. Luis señaló transferencias clave. Mira, Álvaro no era tonto. No sacaba el dinero directamente, lo filtraba a través de supuestos pagos por consultoría a la gestoría de Madrid, que luego devolvía un 80% a su cuenta en Andorra. Carmen recibía transferencias más pequeñas, disfrazadas de bonos por objetivos. Para el que mira por encima, todo parece legal, pero la trazabilidad no miente. ¿Y lo de la calidad del producto? Pregunté. Carla intervino. Eso es lo más grave, el delito contra la salud pública. Aunque el mosto concentrado no sea tóxico, al falsear la etiqueta y la DO, cometen un fraude alimentario grave. La Fiscalía quiere ejemplaridad. España es muy sensible con esto. Tras el caso del aceite y otros, podrían caerles varios años. A ella, tal vez la suspensión por el embarazo y ser cómplice necesaria. A él, no menos de 3 o 4. 3 o 4 años. La idea me producía un escalofrío, no de piedad, sino de una justicia extraña, amarga. ¿Y la bodega, la responsabilidad civil? Tú, como representante legal, vas a tener que demostrar que eras víctima, no cómplice. Por eso la auditoría voluntaria es crucial, y la colaboración total. Presentaremos una querella como acusación particular, pero destacando que la empresa ha sido instrumentalizada. Es un camino estrecho, pero transitable. Estaba asintiendo cuando el recepcionista llamó al interfono. Señora Mendoza, hay un abogado aquí, el señor Rojas, representando a Álvaro de la Torre. Insiste en hablar con su cliente, y con la señorita Rodríguez. Inmediatamente, Silvia y yo intercambiamos una mirada. Demasiado pronto, murmuró ella. ¿Quieren ver tu estado?
buscar una grieta. Se volvió al interfono. Dile que la señorita Rodríguez no tiene ningún interés en reunirse, y que cualquier comunicación pase por mí. Dice que su cliente tiene información sobre otros, sobre posibles cómplices en el Consejo Regulador, que podría ser valioso para un acuerdo. Silvia me miró, arqueando una ceja. ¿Quieres verlo? Es una táctica clásica. Asustar para negociar. El corazón me latía con fuerza. Que entre, pero solo el abogado. El señor Rojas era tal como lo imaginaba. Traje caro. Sonrisa de clínica dental. Una palmadita en la espalda que nunca llegaba a producirse. Señorita Rodríguez. Un placer en tan difíciles circunstancias. Lamento profundamente lo ocurrido. Mi cliente, el señor de la Torre, también. Dudo mucho que lamente algo más que haber sido pillado. Dije, sin ofrecerle asiento. ¿Qué quiere? La sonrisa se desvaneció. Quiere, como es lógico, salir de este terrible malentendido. Él reconoce errores de gestión, una cierta dejadez en los controles, impulsado por la presión de los resultados, pero de ahí a un fraude deliberado, hay matices, y está dispuesto a colaborar para aclararlos, a cambio, naturalmente, de que la acusación particular, la suya, se retire, o, al menos, no se oponga a una petición de libertad provisional. Está desesperado, señorita Rodríguez, arruinado. Su familia le ha dado la espalda. Es un hombre destrozado. Sentí asco, puro, físico, destrozado, y cuando firmaba los albaranes falsos estaba entero, y cuando me pedía que os dejara ser felices, ¿estaba entero entonces también? El abogado no se inmutó. Las emociones son lo más comprensible en este caso, pero estamos en el ámbito de la ley, y la ley valora la colaboración. Él podría señalar, por ejemplo, que ciertos pagos, irregulares, a la gestoría eran, en realidad, sobornos solicitados por un funcionario del Consejo Regulador para acelerar certificados. Eso pondría el foco en otra parte, y a usted le interesa limpiar el nombre de su bodega, ¿no? Demostrar que era víctima de una trama más amplia. Era un anzuelo sucio y tentador. Cambiar un culpable por otro, repartir la culpa, lavarme las manos un poco más. No dije, con una calma que resonó en la habitación. No me interesa la verdad, toda la verdad, y si hay más ratas, que caigan también, pero la de Álvaro es la firma en el papel, él es el responsable, y pagará, dígaselo, y dígale también que, si de verdad quiere colaborar, que confiese todo, pero no espero nada de él, ya me acostumbré. El abogado frunció el ceño. Es una postura muy inflexible y costosa. Los juicios por fraude alimentario son mediáticos, largos, desgastantes. Su imagen, la de la bodega, estará en el fango durante años. Ya lo está, repliqué. Prefiero estar en el fango con la verdad, que limpia sobre una mentira. La reunión ha terminado. Cuando salió, Silvia me miró con algo que se parecía al respeto. Has hecho bien, pero se va a poner feo. Van a atacar tu credibilidad, tu estado emocional. Dirán que es una venganza de mujer despechada. Que lo digan. Tengo los números de mi parte. Y la paciencia. Esa fue la palabra clave de las semanas siguientes. Paciencia para las interminables reuniones con los auditores del Consejo Regulador. Hombres serios que olían a papel y escepticismo. Paciencia para explicar, una y otra vez, cómo se había burlado el sistema de control interno. Paciencia para escuchar a los empleados más antiguos. Algunos heridos en su orgullo, otros con miedo a perder su trabajo. Una tarde, en la bodega, me enfrenté a Pepe, el capataz de la finca, un hombre de pocas palabras y manos como raíces de olivo. Mercedes, la gente habla. Dicen que vas a vender, que con el escándalo, no nos queda nada. Lo miré a los ojos. Pepe, ¿cuántos años llevas aquí? 32. Desde antes de que nacieras. ¿Cuántas veces viste a mi padre dudar de la tierra? Ninguna. Pues yo tampoco dudo, y no vendo. Vamos a arrancar las vides que se regaron con esa mentira, si hace falta, pero esta tierra sigue siendo buena, y nosotros también. ¿Te quedas? Él me sostuvo la mirada, luego asintió, una vez, lento, me quedo, pero a la próxima, elige mejor a los que dejas entrar en casa. Era el perdón más sincero que podía esperar. En medio del caos legal y empresarial, había un refugio. El laboratorio provisional que había montado en una esquina de la bodega vieja. Allí estaban las muestras que había traído, el fino base, el agua antártica, los datos, y allí estaba, cada vez que podía. Javier, has creado un monstruo, me dijo una tarde, observando cómo yo ajustaba los parámetros de una nevera de laboratorio para simular temperaturas polares.
La prensa científica se ha hecho eco del Proyecto Antártico. El Instituto de Oceanografía está recibiendo consultas. Parece que tu idea de la crianza en frío extremo ha tocado una fibra. No es una idea, es una necesidad. Corregí, anotando una lectura. Necesito crear algo que simbolice la pureza, la transparencia absoluta, algo que sea lo opuesto a la mentira de Álvaro, un vino que huela a verdad, aunque sea una verdad dura, fría. Javier se apoyó en la mesa, a mi lado. Su cercanía era tranquila, segura. Ya no era solo el primo, era el aliado, el amigo, la única persona que me había visto llorar en la cubierta de un barco y no me había juzgado por ello. ¿Y has pensado en el nombre? Antártida, es bonito, pero es un lugar. Necesita una historia. Ya tiene una historia. Mi historia. Levanté la vista del microscopio, pero no quiero que sea sobre mí, quiero que sea sobre el proceso, sobre la transformación, sobre lo que surge cuando dejas que el frío limpie todo lo accesorio. Lo he estado pensando. Criogenia, suena a muerto. Origen, ya existe, quizás. Latitud 0 grados. El punto de partida, el lugar donde todo se reinicia. Me gusta, dijo él, y su sonrisa hizo que algo se deshelara un poco dentro de mí. ¿Y nosotros? También estamos en un punto de partida. ¿Mercedes? El aire en el pequeño laboratorio se espesó de repente. No era el olor a químicos o a vino, era otra cosa. Permanecí en silencio, observando la muestra bajo la lente, un cristal de tartrato, formándose lentamente. No lo sé, Javier. Ahora mismo, mi cabeza, mi corazón, están aquí, en estos números, en este juicio, en salvar esto. Hice un gesto amplio que abarcaba las paredes de la bodega. No sé si hay espacio para más. No te pido espacio, dijo suavemente, te ofrezco compañía. En esto, en lo que venga, yo no soy Álvaro, no te voy a pedir que dejes nada, solo que me permitas estar a tu lado, cuando tú quieras, como tú quieras. Se acercó un poco más, te esperé 5 años viéndote esperar a otro, puedo esperar un poco más a que dejes de mirar atrás. Sus palabras eran sencillas, sin florituras, como él. Me volví hacia él, en sus ojos, ese azul verdoso de mar poco profundo. No vi prisa, no vi posesión, vi puerto. Un lugar seguro donde fondear después de la tormenta, y el miedo no era a él, era a mí, a destrozar algo bueno con mis astillas. Tengo miedo, confesé, en un susurro. Yo también, admitió, pero el miedo, en el mar te mantiene vivo, te hace revisar los cabos, mirar al horizonte. No es malo, solo hay que navegar con él. Tomó mi mano, la que no sostenía el lápiz. Sus dedos eran cálidos, fuertes, manchados de sal y de trabajo real. No hace falta que digas nada, solo que sepas que estoy aquí, y que cuando esa botella de latitud 0 grados esté lista, me gustaría brindar contigo, como socios. Y, si el vino es bueno, quizá como algo más. No besó mi mano, no intentó besarme, solo la sostuvo un momento, y luego la soltó, como dejando la decisión en mi piel. Fue el gesto más íntimo, y el más respetuoso, que había recibido en mi vida. La tregua emocional duró poco. 2 días después, Silvia me llamó urgentemente. Hay un desarrollo. Carmen quiere hablar contigo. A solas. En el hospital. ¿A solas? Ni loca. Lo sé, pero el fiscal está interesado. Ella está ofreciendo detalles concretos de cómo Álvaro la presionaba, de amenazas veladas. Podría ser crucial para la acusación de coacción. Y dice que tiene algo para ti, algo personal. No quiero nada suyo. Mercedes, dijo Silvia, con voz grave. Ve, con una grabadora, conmigo fuera, pero ve, cierra ese círculo, para que no quede ninguna sombra. El hospital olía a desinfectante y a desesperanza. En una habitación individual, con un guardia civil en la puerta, Carmen parecía una versión pálida y diminuta de sí misma. La barriga era enorme bajo la sábana. Cuando me vio entrar, sus ojos, grandes y asustados, se llenaron de lágrimas inmediatas. Mercedes, gracias por venir, gracias. Su voz era un hilo. No he venido por ti, he venido por la verdad. Dime qué tienes que decir. Ella tragó saliva. Él me dijo que si no le ayudaba, si no firmaba lo que fuera, haría que me echaran. Dijo que tenía contactos, que mi carrera se acabaría. Yo venía de Almería, sin un duro, sin familia aquí, tenía miedo. Todos tenemos miedo, Carmen, dije, sin piedad, pero no todos firmamos papeles falsos para robar. Tú no eras una esclava, eras su cómplice, y querías tu parte. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, la quería.
por el niño, quería darle algo mejor. Él me prometió que al final, cuando todo estuviera seguro, nos iríamos, que seríamos una familia, que la bodega sería de él, y luego, de nuestro hijo. Soltó una risa amarga, quebrada. Qué tonta, tú lo sabías, ¿verdad? Que solo me usaba. Lo sabía desde el momento en que te presentó en el aeropuerto, confirmé, fríamente. Pero eso no te exculpa. ¿Qué es lo que querías darme? Ella señaló un sobre marrón en la mesilla de noche. Ahí dentro, son fotocopias de una libreta que Álvaro tenía escondida en la caja fuerte de su despacho en Madrid. Yo la encontré y saqué copias, por si acaso, por si me traicionaba. Me miró, y por un instante, la víctima desapareció, dejando ver a la mujer calculadora y desesperada que era. Ahí están anotados todos los pagos, los sobornos al técnico del Consejo Regulador para que pasara por alto los análisis, los pagos a un periodista de un diario económico para que publicara notas favorables sobre Dávalos. Y una cosa más, tragó saliva de nuevo, tu accidente, el del tanque de maceración, hace 2 años, cuando resbalaste y casi caes. Un frío peor que el Antártico me recorrió la espalda. ¿Qué? No fue un accidente. Él había aflojado una junta. No quería matarte, dijo, solo asustarte, para que te desanimaras, para que dejaras más la gestión en sus manos. Lo dijo borracho una noche. Yo pensé que eran bravatas, pero, está anotado, la fecha, la junta que compró, todo. El mundo se detuvo. Recordé el resbalón, la caída al vacío, el golpe contra el frío hormigón, el miedo, la convalecencia, y Álvaro, a mi lado, cuidándome, diciéndome que descansara, que él se ocupaba de todo, para que te desanimaras. Cogí el sobre, mis dedos estaban entumecidos. ¿Por qué me das esto ahora? Porque quiero que se pudra en la cárcel, dijo ella, y su voz estaba llena de un odio puro, cristalino, y porque, aunque tú no me creas, lamento el daño que te hice, a ti. Lo de la boda, lo del niño, fue mezquino, y yo fui mezquina, pero lo de la junta, eso fue maldad, y yo no quiero que mi hijo nazca habiendo ayudado a esconder algo así. Se llevó las manos a la barriga. Paga por lo que hizo, por todo. Salí de la habitación. En el pasillo, me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Silvia se acercó, alarmada. Mercedes, ¿qué pasa? Le entregué el sobre. Nuevas pruebas. Para intento de, no sé, lesiones, homicidio imprudente. Léelo. Mi voz sonaba metálica. Y añádelo a la acusación, que pague por todo, Silvia, por absolutamente todo. Esa noche, en la bodega, abrí una botella del oloroso viejísimo, el de 1910, el que había elegido para mi boda. Me serví una copa, el aroma a nueces, a madera antigua, a tiempo detenido, me envolvió, lo probé, era complejo, seco, infinito, un vino que había sobrevivido a guerras, a pandemias, a amores y traiciones, y seguía ahí, bueno, verdadero, alzando la copa hacia la ventana, donde se veían las primeras estrellas sobre los campos de viñedos. Brindé en silencio, por el punto de partida, murmuré, y por primera vez, supe que no estaba brindando sola. El aire en la sala de vistas del juzgado de Sevilla era denso, cargado de electricidad estática y de alientos contenidos. 2 años, 2 largos años de instrucción, de comparecencias, de informes periciales, de estrategias legales que habían consumido mis días y mis noches. Pero hoy era el fin, la vista para la lectura de la sentencia. Me senté en el banco reservado para la acusación particular, con Silvia a mi derecha. Llevaba un traje pantalón gris perla, sencillo, sin joyas. No quería parecer la víctima ni la vengadora, quería parecer lo que era, la parte demandante, una empresaria defendiendo su patrimonio. A mi izquierda, en primera fila del público, estaban Javier y mi abuela, ella, vestida de luto riguroso, con su rosario enredado en los dedos, él, con una mano apoyada en el respaldo de mi butaca, un contacto ligero pero firme que me anclaba a la realidad. Al otro lado de la sala, la defensa, Álvaro, entre 2 guardias civiles, parecía haber envejecido 10 años, el traje le quedaba holgado, tenía el rostro demarcado y una desesperación resignada en los ojos que ya no intentaba ocultar. Su mirada se cruzó con la mía, solo un instante, ya no había súplica, ni odio, solo un vacío cansado. Junto a su abogado, en un banco separado, estaba Carmen, con un bebé de poco más de 1 año dormido en brazos, envuelto en una mantita. Había aceptado un acuerdo de conformidad, culpable por un delito continuado de falsedad documental y apropiación indebida.
A cambio de declarar contra Álvaro y de la suspensión de la pena de 3 años por su condición de madre de un menor, no iría a la cárcel, pero tendría una condena en su historial y una indemnización que pagar durante décadas. Su mirada era un pozo de resentimiento y de alivio. Había salvado su pellejo, pero había perdido todo lo demás. El juez, un hombre mayor de gesto cansado, entró. Todos nos pusimos en pie. La formalidad del acto era un rito lento, deliberado. Leyó los fundamentos de derecho, un resumen árido de los hechos probados: fraude, falsedad mercantil, delito contra la salud pública por la adulteración de los mostos, y, en el caso de Álvaro, un delito de coacciones a Carmen y un delito de lesiones por imprudencia grave, por el sabotaje de la Junta del Tanque. Los hechos eran tosudos, y las pruebas, abrumadoras. La libreta, los correos, las transferencias, los informes de laboratorio, la declaración de Carmen, e incluso la de un empleado de Dávalos que había cantado para conseguir un atenuante. Por fin, llegó al veredicto. Por todo ello, esta sala condena a don Álvaro de la Torre López a la pena de 5 años de prisión por un delito continuado de estafa, a 2 años por falsedad documental, a 1 año por delito contra la salud pública, y a 1 año por un delito de lesiones por imprudencia grave, con la atenuante de reparación del daño parcialmente reconocida. A concurrir todas las penas en la de mayor grado, se le impone una pena total de 6 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. 6 años. Asimismo, se le inhabilita para el ejercicio de profesiones comerciales relacionadas con la alimentación por un plazo de 10 años, y se le condena al pago de una indemnización a la parte civil, Bodega Solera del Sur, S.A., de 2.800.000 euros, así como a las costas del proceso. Álvaro cerró los ojos. Su cuerpo se desplomó ligeramente sobre la silla. 6 años. Su vida, tal como la había concebido, había terminado. El juez continuó, dirigiéndose a Carmen. A doña Carmen López Mendoza se le condena, en virtud del acuerdo de conformidad, a la pena de 3 años de prisión, suspendida por un periodo de 5 años, por su condición de madre de menor a su cargo, y al pago de una indemnización solidaria de 300.000 euros. Queda advertida de que cualquier incumplimiento durante el periodo de suspensión supondrá el ingreso inmediato en prisión. Ella asintió, abrazando con fuerza a su hijo, que empezaba a agitarse. No me miró. Se levanta la sesión. El martillo golpeó la madera con un golpe seco. Final. Silvia me apretó el brazo. Es un buen resultado, máximo dentro de lo esperable. La indemnización es importante, pero lo crucial es la inhabilitación. No podrá volver a acercarse a este sector. Asentí. No sentía euforia, solo un cansancio inmenso, y una sensación de justicia. No era dulce, era simplemente necesaria, como sacar una muela podrida. Mientras recogíamos nuestros papeles, el abogado de Álvaro se acercó. Mi cliente desea hablar con usted. Un momento, fuera, por favor. Silvia puso los ojos en blanco. No tienes por qué. Sí, dije, sí que tengo. Para cerrarlo del todo, nos encontramos en un pasillo lateral, bajo la vigilancia de un guardia. Álvaro, con las manos esposadas, parecía diminuto. El olor a miedo y a derrota le envolvía. Mercedes, comenzó, su voz ronca. 6 años. Para cuando salga, no tendré nada, ni dinero, ni familia, ni nombre. Tú, has ganado. No se trataba de ganar, Álvaro. Se trataba de que la verdad saliera. Y ha salido. Una mueca torcida le retorció la boca. La verdad. ¿Y qué es la verdad? Que te esperé 5 años, que te quise. Eso también era verdad. Su intento de manipulación, tan débil, me dejó indiferente, quizá, pero era una verdad pequeña, junto a la verdad grande de tu avaricia y tu cobardía, la verdad de que estabas dispuesto a envenenar el legado de mi familia por un puñado de euros, la verdad de que aflojaste una junta para asustarme. ¿Eso también era amor? Palideció aún más. Sí cabía. Eso fue un error, un momento de locura. Yo nunca quise. Basta, le interrumpí, con un susurro cargado de todo el desprecio acumulado. No tengo ni el tiempo ni las ganas de escuchar tus justificaciones. Hablaste, ahora escucha. Estos 6 años, cuando estés en tu celda, quiero que recuerdes esto. Cada día que pase, la bodega seguirá ahí, yo seguiré ahí, y todo lo que intentaste robar, destruir o manchar, no solo seguirá en pie, sino que será mejor, más fuerte y más limpio de lo que nunca fue contigo. Tu hijo tendrá un padre convicto, y tú, felicidad, bueno, ya ves dónde ha acabado. Ahora, sí, déjame ser feliz, y olvídate de mí para siempre. Me di la vuelta, no miré atrás. Sus pasos, arrastrados,
alejándose con el guardia, fueron el último sonido que quise oír de él. Al salir del juzgado, un pequeño grupo de periodistas nos esperaba. Las cámaras se encendieron. Silvia se adelantó, pero yo le puse una mano en el brazo. Yo me coloqué ante los micrófonos. En nombre de Bodega Solera del Sur, solo queremos hacer una breve declaración. Primero, agradecer a la justicia su trabajo. Hoy se ha hecho justicia, no solo para nuestra empresa, sino para todos los consumidores que confían en la autenticidad de los productos andaluces. Segundo, confirmar que hemos recibido ya la primera parte de la indemnización, que será íntegramente destinada a un fondo para la investigación contra el fraude alimentario y a compensar a los pocos clientes que aún no habían sido indemnizados. La página de este triste episodio está, por fin, cerrada. Y tercero, y más importante, mirar al futuro. Por eso, y para simbolizar ese futuro, tenemos un anuncio que hacer. Hice una seña. Javier, que había salido por otra puerta, se acercó llevando una bandeja con una botella envuelta en un lienzo blanco. A su lado, venía la doctora Elena Ordóñez, mi jefa científica del Hespérides, de visita en Sevilla. Hoy, continué, con un ligero temblor en la voz que esta vez no era de dolor, sino de emoción contenida, presentamos el primer vino de nuestro nuevo proyecto, Latitud 0 grados. No es un vino cualquiera. Es el resultado de una colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, un vino que ha reposado, no en la bodega tradicional, sino en un entorno simulado de frío extremo y presión constante, inspirado en las condiciones antárticas. Un vino que habla de pureza, de resiliencia, de nuevos comienzos. La primera cosecha, de solo 1000 botellas numeradas, se dedicará íntegramente a financiar la investigación polar española, porque creemos que la innovación y la responsabilidad deben ir de la mano. Destapé la botella. El cristal era transparente, sin etiqueta tradicional, solo un grabado láser con las coordenadas de la base antártica española y el nombre, Latitud 0 grados. Punto de partida. Serví unas copas y las ofrecí a Elena y a los periodistas. El aroma que se elevó era diferente, más mineral, más vertical, con un regusto a salinidad y a algo puro, intocable. No era un vino para todos. Era un vino con una historia, mi historia. Las preguntas de los periodistas cambiaron de tono, ya no eran sobre el fraude, sino sobre la innovación, sobre la colaboración ciencia-empresa, sobre la resiliencia. Había logrado cambiar la conversación, para siempre. Aquella noche, en la bodega, celebramos, no una gran fiesta, sino una cena íntima en el patio, bajo el emparrado. Estaban la abuela Rosario, Javier, Elena, Silvia, y unos pocos empleados clave, como Pepe el capataz. La mesa era sencilla, con jamón, queso, pan con aceite, y, en el centro, varias botellas de Latitud 0 grados. La abuela, después de su segunda copa, alzó la suya. Brindo, dijo, con su voz ronca, por las uvas que sobreviven a la helada, son las que dan el vino con más carácter. Me miró directamente. Has demostrado tenerlo, más carácter del que yo creía. Tu abuelo estaría, aturdido, pero orgulloso, como yo. Bebió. Fue el mayor elogio de mi vida. Más tarde, cuando los demás se fueron dispersando, me quedé con Javier, recogiendo. La noche era templada, perfumada por el jazmín. Has creado algo grande, Mercedes, dijo él, acercándose. No solo un vino, un símbolo. Fue idea tuya. Lo del frío, lo del barco. Yo solo te lancé un salvavidas. Tú fuiste la que nadó hasta la orilla, y luego construiste un transatlántico. Sonrió. Y a la luz de las bombillas colgadas, su rostro era sincero, abierto. ¿Y ahora qué? ¿El siguiente proyecto? ¿Vinos que se añejen en el espacio? Me reí. No, ahora, consolidar, hacer de esta bodega lo que siempre debió ser, un ejemplo, limpia, innovadora, rentable, y vivir, quizás viajar un poco, sin tener que huir. Él asintió, jugueteando con su copa vacía. ¿Habrá espacio en esa nueva vida para un marinero de agua dulce? Uno que, por ejemplo, sepa bastante de corrientes marinas pero nada de podar vides, y que le gustaría aprender. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación, de algo bueno, esperado, que por fin se atrevía a asomar. Siempre hay espacio para quien quiere aprender, dije, suavemente, y para quien te enseñó que el mundo no se acaba en los límites de una bodega. Se acercó un paso más, no había prisa en sus ojos, solo una pregunta, ¿puedo? No le dejé terminar. Esta vez, fui yo quien cerró la distancia. El beso no fue de pasión desesperada, ni de venganza, ni de consuelo. Fue lento, profundo, a prueba de heladas.
Sabía a sal, a vino nuevo, y a un futuro que, por fin, olía bien. Un año después, bajo un sol de justicia de finales de primavera, no hubo boda en la Catedral de Sevilla, no hubo 300 invitados ni traje de lagartera. Hubo un almuerzo en la finca, entre los olivos centenarios, con la familia más cercana y los amigos de verdad. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, de lino, Javier, un traje claro, sin corbata. En vez de un cura, fue mi abuela quien, sosteniendo la Biblia de familia, dijo las únicas palabras que necesitábamos: que vuestra unión sea como la buena vid, que eche raíces fuertes en la verdad, que sepa aguantar la helada, y que dé un fruto que alimente, no solo a vosotros, sino a todos los que os rodean. Y ahora, brindad. Brindamos con latitud 0 grados. Luego, Javier y yo cogimos 2 cosas: un puñado de tierra de la viña más antigua, y una ampolla con agua del deshielo antártico que Elena nos había traído. Los mezclamos a los pies del olivo más grande del patio. Un ritual nuestro, de raíces y de nuevos comienzos, de tierra y de pureza, lista para la próxima cosecha. Señora Ruiz, me preguntó Javier, tomándome de la mano. Llevaba su anillo, sencillo, de platino, yo llevaba el suyo, junto al sello de la bodega. Más que lista, señor Ruiz, contesté, sonriendo. La vendimia acaba de empezar. Epílogo. 6 meses después, la botella de latitud 0 descansaba sobre mi escritorio, bajo la luz del atardecer que se filtraba por la ventana de la bodega. En la etiqueta, además de las coordenadas, llevaba ahora una pequeña leyenda: cosecha de la verdad. En el cuaderno de notas que había comenzado en el Hespérides, ahora casi lleno, escribí la última entrada: año 2028, cosecha de la reconciliación, viñedo, la vida, clima, estable, con brisas de cambio y noches tranquilas, proceso. La uva, agria y golpeada por la tormenta, se sometió a un frío intenso y deliberado. El tiempo, lento, la claridad, absoluta, se desechó todo lo que no era esencial: el rencor, el miedo, la mentira. Resultado, un mosto limpio, de acidez vibrante y dulzura contenida, con aromas a tierra mojada después de la sequía, a aire puro y a posibilidades. Nota de catá, al paladar, es honesto, no esconde nada, duele al principio, con la memoria del hielo, luego, se abre en capas de fortaleza, de paz, de un amor que no promete eternidad, sino presencia. Tiene final largo, persistente, con destellos de esa luz antártica que todo lo limpia, y el calor, al fin, de un sol que se atreve a brillar sin miedo a otra helada. Conclusión: la mejor cosecha no es la más abundante, ni la más dulce, es la que se hace con las uvas que sobrevivieron. Y esta es la mía. Cerré el cuaderno. Fuera, en el patio, oía la risa de Javier discutiendo con Pepe sobre la poda. El aroma de la cena, algo que él estaba quemando sin duda, empezaba a mezclarse con el olor a tierra y a vino. Sonreí. La espera había terminado. La felicidad, la verdadera, no era algo que te dejaran o te quitaran. Era algo que se cultivaba, día a día, con paciencia, con frío cuando era necesario, y con la certeza de que, al final, hasta el invierno más duro termina dando paso a la primavera, y a una nueva cosecha.